Silvia va a presentar Masagro y políticas públicas, el caso de los masagros estatales. Gracias, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a presentar en realidad algo que todos ustedes conocen, el Masagro. En realidad, en la revisión última que hice yo de mi presentación, dije, bueno, esto todos lo saben los compañeros que me van a escuchar. Sin embargo, la intención de presentar este tema de este modo es un poco la reflexión desde una gerencia. No sé si desde todas las gerencias, no me atrevería a decir eso, pero es un poco ver cómo hemos transitado del masagro productor a masagros estatales. Conté con la asesoría y el apoyo del doctor Héctor Robles Berlanga, quien es un profesor de la UAM y tiene muchísimas otras actividades. Él nos vino a dar un seminario sobre políticas públicas, no tiene como unos 3 meses. Básicamente mi idea cuando empecé y cuando puse el título era hablar de cómo se hicieron y qué se hace en los masagros estatales. Sin embargo, el doctor en conversaciones, especialmente de qué es lo que hemos hecho, me invitó a que hiciéramos la reflexión en el sentido de qué atributos y qué características ha tenido y tiene Masagro productor, que es el padre y madre de todas nuestras actividades, para que los gobiernos estatales se arriesguen a invertir, ya que como ustedes saben, en nuestro país lo que menos hay es recurso disponible para una inversión productiva. En ese sentido, de alguna manera yo reorienté mi primer pensamiento y me dejé guiar por el doctor Robles, y esto es lo que les voy a presentar a ustedes. Bueno, desde luego es una visión desde alguien que está operando un programa, desde alguien que se está enfrentando a la realidad diaria, a la gestión, a la conversación con los diferentes actores, y vamos a revisar lo que voy a presentar. El contenido de mi presentación son antecedentes en donde se revisa las características del Masagro y si lo podemos nombrar como un programa desde el Coneval, desde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de nuestro país. Enseguida vamos a hablar de la estrategia de intervención. Desde ese punto de vista aporto yo, desde donde yo lo veo, qué características tiene el programa Masagro para que fuera atractivo y firmáramos los masagros estatales. Como dije, finalmente, más que conclusiones, son unas reflexiones, es una propuesta, es un tema que esperamos que pueda transitar algún documento a una mayor revisión y a una mayor reflexión, ¿no? Bueno, el Coneval, que como digo es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública en nuestro país, que es muy importante todo lo que él nos dice cómo va la pobreza, él nos dice si los programas están siendo efectivos, cómo se están llevando a cabo, y siempre está sacando publicaciones que se contrastan tanto en la Cámara de Diputados como los gobiernos, la presidencia y obviamente organismos no gubernamentales. El Coneval nos dice que un programa debe contener la identificación y descripción del problema que se atiende. Se dice que para hacer una política, un programa debe de haber un problema. Yo siempre he reflexionado y he dicho, deberíamos de tener los programas para no tener problemas. Aunque el Coneval dice, si hay un problema en la sociedad, podemos hacer un programa para resolverlo. Esa es una primera cuestión que yo no entiendo, ¿no? Deben de tener objetivos generales, pero también objetivos bien específicos que nos van a guiar en el proceso del planteamiento que se haga. Desde luego debemos de saber cuál es la cobertura, en dónde vamos a laborar, en dónde vamos a trabajar, cuál es nuestra cobertura, las características socioeconómicas de la población que vamos a atender. Los programas siempre tienen lo que le llaman población objetivo, población de beneficiarios. Esta va a ser una diferencia con Masagro, lo vamos a ver más adelante. Debe de haber un diseño de la intervención, no es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. La intervención es cómo lo vamos a hacer, cuáles son nuestras herramientas, quién va a hacer qué, en qué momento, cómo vamos a hacer esto. Y desde luego, para que sea un programa, tiene que tener unos indicadores que se tendrán que evaluar y que Coneval es experto en evaluar. Obviamente, la mayoría de los programas en nuestro país se hacen con base en el marco lógico, en donde debe de haber unos indicadores, y esos indicadores tienen que tener una forma de medición, unas fechas, unas entregas, y esto es lo que revisa el Coneval. Entonces, vamos a ver el Masagro si contiene cada una de estas. Lo siguiente que vamos a hacer es revisar cada una de ellas. No voy a leer las diapositivas, voy a resaltar en cada una de ellas, puesto que nosotros conocemos lo que se tiene. Bueno,
Identificación y descripción del problema. Desde luego, yo me basé en los documentos, en todos me baso en documentos institucionales, revistas, presentaciones, y esto es lo que nos dice en la identificación del problema que se tiene. Desde luego hay un escenario, el 2050, en donde vamos a necesitar a nivel mundial 9.300 millones de habitantes, hacia el 2050 vamos a ser 9.300 millones de habitantes, y para ello se requerirá muchísimos alimentos. El aumento de por lo menos el 70%, va a crecer por lo menos el 70%, ya ven, ya me puse nerviosa. Para estas fechas vamos a necesitar por lo menos el 70% más de alimentos de los que tenemos hoy. Desde luego, las tierras agrícolas tienen una frontera. Desde luego hemos tenido un proceso histórico en donde se ha desmontado infinidad de hectáreas, pero hay un límite a la frontera agrícola y esto obviamente es una limitante. El deterioro de recursos, los que están aquí lo conocen, no lo voy a nombrar. Hay efectos del cambio climático que directamente tienen que ver con fechas de siembra, con fechas de cosecha, con meteoros, con inundaciones, con el trastorno total del ciclo de producción en los diferentes lugares. De hecho, nuestro país, en los escenarios que hay a nivel internacional, va a ser uno de los más afectados, incluso se nombra hasta la pérdida del 25% de la productividad en la producción de alimentos. Esto es algo muy importante que tiene que atenderse y que se está atendiendo. Por supuesto, la reducción de los inventarios de los commodities, el uso de algunos productos agrícolas para la producción de biocombustibles, también ha sido una presión para la producción de alimentos. Y desde luego la situación de los precios, los aspectos financieros también van a tener una presión en la cantidad de alimentos que producimos para la demanda que tenemos, ¿no?, según la población. Bueno, esta lámina nos dice todo, muchos hemos escuchado la explicación que nos han dado de esta lámina, no la voy a repasar. Tenemos diferentes elementos en cuanto al cambio climático, la situación de los suelos, obviamente el proceso de enfermedades y de plagas, el crecimiento de la población, aspectos de migración a nivel mundial, son problemas muy importantes, no se diga la situación del agua, ¿no? Ya cerrándonos un poquito más, hablar de una identificación y descripción del problema, podemos pensar un poquito en la cuestión agropecuaria de nuestro país. Sabemos que los paquetes tecnológicos no siempre están respondiendo, de hecho, no han respondido directamente a la situación de los microambientes, de los sistemas de producción tan diversos que tenemos en nuestro país. Si estamos hablando de la política pública, se han dado recetas, se ha tenido a los técnicos en campo, se han dado infinidad de iniciativas en nuestro país. Podemos hablar de infinidad de programas, INDER, PEAT, PROMAF, PRODESCA, PIEX, no sé. Y bueno, de alguna manera son muy estandarizados las propuestas técnicas que se hacen, la intervención en las diferentes regiones, a pesar de que tenemos regiones con distintas características de suelo, cantidad de agua, pendiente, tipo de cultivo, economía del productor, ¿no? Entonces, definitivamente los paquetes tecnológicos implementados y las soluciones propuestas no han dado los resultados esperados. La rentabilidad de la agricultura comercial es diferenciada. En el documento oficial que yo consulté, dice que es escasa, pero en realidad es diferenciada. De hecho, en nuestro país, el Producto Interno Bruto del sector agropecuario es importante y es mayor que el nacional, pero es diferenciada. La agricultura comercial, a hablar de la producción de granos, es muy distinto, ¿no? Los sistemas de producción intensivos han sobreelaborado los suelos, hay un uso indiscriminado de insumos y esto nos ha generado un problema muy importante, ¿no?, de resistencias de plagas, de pérdida del acaparable, una serie de cosas. Bueno, en nuestro país, en México, se requiere importar millones de toneladas de granos básicos. Estoy hablando acá de maíz amarillo. El año pasado, según el CIAP, se tuvieron que importar 12,000 toneladas de maíz amarillo. Que esto, pues, 12,000 toneladas de maíz amarillo, según el CIAP, se importaron el año pasado en nuestro país. Aunque este no es el consumo que nosotros hacemos como mexicanos, pero hay una actividad ganadera industrial que lo requiere, ¿no?
Los productores de autoconsumo me hace pensar, por ejemplo, en los productores que yo atiendo en Querétaro. Son productores de sistemas marginales, permítanme, en los cuales casi no hay manejo agronómico, casi no se fertiliza porque se llueve poco en estos sistemas, no se manejan las plagas, aunque los criollos en algunos casos son resistentes, pero no hay un manejo agronómico ni de plagas, ni de malezas, ni de enfermedades, y por supuesto hay poca rentabilidad de estos sistemas. La baja productividad contribuye de manera significativa a los altos índices de pobreza, obviamente a la migración y hasta conflictos sociales. Sobre todo la migración en el campo es fundamental, ¿no? Toda la parte del lago de Cuitzeo, por ejemplo, hay un abandono de tierras por migración, ¿no? Incluso estas tierras se están recuperando, es algo muy extraño porque dejan de labrarlas, están en laderas, viene la sucesión vegetal y se están recuperando algunos terrenos de este tipo, ¿no? O sea, como una cosa puede traer algunos otros beneficios. Objetivo, aumentar la producción, ahí está, no lo voy a leer. Este es el objetivo primero que nos dieron del Masagro, es el objetivo muy general. Tiene 4 componentes, ustedes los conocen. Presento los objetivos que están en esta fuente de información. Más adelante voy a hacer alguna reflexión en cuanto a los objetivos en donde podemos encontrar documentos a lo mejor con diferencias algunas, ¿sí? Esta es una revisión muy genérica. Para hacer un documento tendríamos que ser más rigurosos metodológicamente y, por ejemplo, el Coneval revisa, cuando hace una evaluación de los programas, dice del 2012 o del 2014 o del 2017. Entonces tiene que revisarse documentos de ese año para poder hacer esta evaluación. Desde luego lo que yo hice fue citar documentos de los primeros, pero bueno, esta es la fuente y estos son los objetivos en este documento de desarrollo sustentable con el productor. No los voy a leer, la mayoría de ustedes los conocen. Cobertura, tiene cobertura, se señaló una cobertura. Es una cobertura que no es estática, es una gran diferencia que tenemos con la política pública nacional. El Masagro no tiene una caja de fuerza como lo es los programas de la política pública nacional, en donde hay una norma que nos dice no te puedes mover de aquí, solo puedes hacer así, tu productor solo puede tener menos de 3 hectáreas, tiene que ser solo de temporal o solo de riego, etcétera, etcétera, ¿no? La cobertura del Masagro ha ido avanzando. Este es un mapa, pero inicialmente estaba el Hub Valles Altos, el Hub Pacífico Norte, doctor, el Hub Bajío y el Hub Chiapas. Ahorita, bueno, tenemos más. Entonces, la cobertura ha ido creciendo, igual que sus objetivos, igual que su estrategia. No es un programa que tenga una camisa de fuerza. Y yo, lejos de ver, en la experiencia que yo tengo, lejos de ver que esto es una limitante o algo que nos puede frustrar, si se maneja con responsabilidad, desde mi opinión, ha sido una virtud. Lo vamos a ver. Población objetivo. También me encontré muy diversos documentos. No vamos a hacer aquí un análisis de si esta u otra. Dice, atención de productores de pequeña escala, ese es un hecho, con menos de 3 hectáreas. La mayoría son quienes suman alrededor del 80% del universo de los agricultores de nuestro país. La población objetivo son los agricultores de bajos y medianos ingresos, y ahí dice también de medianos ingresos, con potencial productivo medio y alto, ya no solo de subsistencia, etcétera, etcétera. Aquí hago yo una reflexión y digo, en el programa se denomina participantes. Generalmente los programas nacionales son beneficiarios. En este caso no se nombra nunca así. No hay un insumo, ni un producto, ni una maquinaria de por medio. Es el conocimiento, es el desarrollo de capacidades, lo que está de por medio para que productores, técnicos, investigadores, actores se sumen a nuestro programa. No es, está el beneficiario, vengo, veo si cumplen las características y te entrego el beneficio, es distinto. O sea, el Coneval revisa, sí, en este caso es distinto, ¿no? Sí está de por medio el conocimiento y el desarrollo de capacidades y de habilidades, hasta donde yo lo aprecio, ¿no? Esto es una gran diferencia. Bueno, los componentes ahí están y ahí siguen.
Han tenido sus propias modificaciones. Yo desde luego conozco desarrollo sustentable con el productor desde la banca que me toca jugar, desde el rol que yo tengo como gerente de Hub. Y ha sido una evolución continua. No tenemos esa camisa de fuerza. A lo mejor el Coneval, si nos hiciera una revisión, dijera, ¿por qué no hay una regla? ¿Por qué no hay una, cómo le llaman ellos? Norma operativa, no recuerdo ya bien, en donde tú sepas lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Hay que entender que en nuestro país tantos candados es por toda una situación de mal uso de los recursos, con pena lo tengo que decir, de corrupción, de desvío de actividades, de uso político de los programas. Entonces, entiendo que por eso el Coneval cada vez pone más cierres y más candados, ¿no? Bueno, el modelo de intervención también lo tenemos. Tenemos un modelo de intervención básico, que en mi perspectiva todos los agregados que se han hecho estaban desde el principio. Yo estuve releyendo mucho la revista número 1 del año 2, la releí varias veces porque veo que, y vi documentos iniciales y sí hay diferencias, no hay una línea que diga, como lo pediría el Coneval, el 1, 1.2, el 2, 2. Hasta el 2.5, no hay esto, al menos yo no lo pude articular en el tiempo que tuve y desde mi perspectiva, pero el modelo de intervención y las características están muy bien definidas desde mi opinión. Desde luego resalto el productor como catalizador, que era una de las primeros, yo decía que era un eslogan cuando entré al CIMIT, que se nos repetía mucho, y que creo que los gerentes no lo creímos. Básicamente creo que es eso también, obviamente. No lo creímos y dijimos, ¿cómo hacer que el productor sea catalizador del proceso de intervención? Tenemos nuestra plataforma, tenemos nuestro módulo y nuestras áreas de extensión. Aquí incluso es un modelo muy lineal, muy cuadrado, muy estático, pero en la realidad, llevar esto a la realidad, creo que fue o es una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos. Participación de toda la cadena, bueno, ¿qué era eso? Era decir, pues quiero que por lo menos el 50% de las personas que están aquí, que representan diferentes instituciones, estén conmigo o conozcan. No necesariamente que me aprueben, fíjense bien qué diferencia. Es que reconozcan lo que estoy haciendo, si pueden aportar, que aporten algo, ¿sí? Si no, pues lo siento, ya no regresarán a mi siguiente reunión. No es una gran preocupación, ¿no? Desde mi perspectiva como gerente. Pero si yo puedo quedarme con la mitad de estas personas y me siguen invitando y yo voy además a ofrecerles algo, entonces estoy en el camino. Eso creo que es lo que vimos los gerentes de Hub. Aquí está la compañera Tania, me puede desmentir. Trabajo en red, gestión y convocatoria. He leído por allí, bueno, no por ahí, que tal vez estos resultados que tenemos es producto de la casualidad o de la oportunidad que tuvimos. Creo que no es así. Creo que es entender que el trabajo que hemos hecho es un trabajo de diario, de comunicación, de conversación, de retroalimentación, de seguimiento de los acuerdos. Al inicio recuerdo que le llamábamos puntos de acción. Ahora ya hemos pasado por varios caminos, tenemos sistemas y cada día estamos un poquito más saturados. Pero era un cuadrito simple de cuáles son tus puntos de acción de la reunión. No, pues tienes que regresar a dar una capacitación, darla, hacerla, consultar a la cadena. No pensar que el productor es mi beneficiario y le voy a dar un curso, sino cómo sumar actores, ¿no? Desarrollo de capacidades de técnicos y productores. Están ahí los números, ¿no? Probar las tecnologías en parcela del productor, adopción y adaptación. Bueno, este esquema yo lo he contrastado mucho porque, como dije, he trabajado mucho en Zagarpa. Este esquema de contrastar lado a lado tiene una gran virtud, en donde yo digo, tengo que conocer el sistema del productor, después hacer propuestas y estarlo comparando y apuntar lo que gasto y lo que obtengo, es fundamental. En la política de nuestro país, en el tiempo que yo tuve de trabajar en Zagarpa, nunca tuvimos un programa que hiciera eso. No digo que estamos, pero estamos haciendo las cosas diferentes y creo que no lo estamos valorando suficiente todavía. Otro eslogan que nos decían, el investigador se hace productor y el productor investigador. Esto yo lo he ensayado y más adelante lo voy a explicar con un ejercicio de MAP, no me voy a entretener ahora. Obviamente toda la parte de toma de datos y registro, creo que ahora está rindiendo sus frutos. Al principio nos costaba,
pero creo que ahora está rindiendo sus frutos, porque tener un pool de información, yo pregunté a Adelina la semana pasada cuánta capacitación habíamos dado, y me sorprendí mucho que en el Hub Bajío hemos dado capacitación casi a 10,000 productores, en los 6 años que tenemos en el Hub. Que esos productores muchos han repetido, es verdad, pero ningún productor puede tomar una información en un solo día, ni nosotros, a veces ni un doctor. Una información práctica para ir a tu lugar y hacerla. Entonces, yo creo que eso ha sido para mí una virtud, ¿no? Obviamente, aunque no hablábamos de escalamiento en ese momento, en las revisiones que hemos hecho, llegamos a la conclusión que escalamiento lo hemos hecho desde el primer año que empezamos a trabajar, cuando convencemos a uno más, ¿no? Indicadores, ahí están, los de Masagro, también vuelvo a decir lo mismo. De Masagro productor, también ahí está, hablamos de número de actores, de ingresos, aumentar, de rendimientos, aumentar, de superficie de adopción, de conocimiento. Estrategia acorde a su población a atender. Bueno, se nos dijo, cada hub puede hacer esto. Sin embargo, cada hub adoptó a sus circunstancias, a la escala de producción del productor, a cómo te comunicas. Esto tiene que ver con un seguimiento que hemos podido dar. Tampoco no voy a leer esto. Articulación es otra característica que pide el Coneval. Bueno, en los documentos claramente se ve, en cualquier documento que revisemos, decíamos, Masagro no sustituye ningún programa, se alinea a otros programas, suma actores, no siempre tal vez hemos sumado a todos, y tenemos conflictos también con instituciones y con actores, pero los hemos llamado a sumar esfuerzos. Hemos podido hacer cosas con ellos, con organizaciones, con distritos de riego, con instituciones, y con otros no hemos podido. Y hay instituciones que han estado con nosotros y después dicen, no quiero ya trabajar. Pero así es el proceso de articulación y de alineación. No podemos estar bien con todos, pero hemos sumado en cada uno de nuestros eventos y de nuestras reuniones. Desde el primer momento, en la primera edición de la revista, en el número 1 de la revista Enlace, donde se propone, donde se publica el programa, aparece este enunciado que creo que nosotros como gerentes lo hemos intentado también llevar. Bueno, esta lámina nos dice muchas cosas. No es nada más una foto. Esta lámina ahorita es muy grande ya, ¿no, doctor? Se sale. El Hub Bajío ha hecho 4 reuniones de actores, en promedio 120 participantes. Reuniones vivas, puedo decir que una de esas reuniones por lo menos fue la que nos llevó a la firma del Masagro Guanajuato, que la hicimos, fue la segunda del Hub. La primera la hicimos en Villadiego, una reunión muy bonita de escuchar. Esas reuniones son para escuchar, desde mi opinión, para saber qué están diciendo los actores. En la segunda reunión que ya hicimos en el SDAIR, y se ve ahí después en unas diapositivas que voy a presentar, rindió como frutos o fue el colofón para la firma. Obviamente la firma de un convenio involucra muchos actores a distintos niveles, ¿no? Permanentemente nuestra gestión es con todas las instituciones, casi el que toca la puerta tenemos que hablar con ellos, escucharlos y ver qué hacemos. Esto es algo simple. Hemos alineado con distintas estrategias, particularmente el Hub Bajío en Jalisco del 2012 al 14 estuvimos alineados con la estrategia de extensión de concurrencia, esto es los técnicos que paga la SAGARPE y el gobierno del estado. Cuando la interrumpimos fue cuando hubo un cambio de administración y pasó de un color a otro y no hemos vuelto a tener el mismo nivel de comunicación y de trabajo. Pero no ha sido porque no hemos trabajado en campo, no lo hemos hecho. Son muchos otros factores, ¿sí? En Querétaro la alineación es desde el inicio y hasta la fecha la tenemos, ¿sí? Y de hecho es uno de los estados y grupos de técnicos y de colaboradores de los mejores, que trabajan, que son fieles al modelo, consecuentes con el trabajo y que nos han dado el área de impacto, o sea, toda la parte de áreas de impacto la tenemos con los técnicos de extensionismo. El Hub en realidad en forma directa produce poco. Es la alineación con otras estrategias lo que nos puede permitir el crecimiento.
Entonces, Masagro es un programa que cumple con los atributos que Coneval propone y que puede convertirse en una política pública. Para poder decir esto, tenemos que hacer entonces, sí, tal vez, doctor, una revisión de decir, vamos a revisar el año 1. ¿Cómo lo propusimos? Si nos conviene también. Porque hay que decirlo, a lo mejor si revisamos el año 1 decimos, chin, nos faltó bien lo de los indicadores, ¿no? Pero yo no sé, yo creo que aquí nosotros hasta podríamos hacer una innovación por completo de las evaluaciones de los programas. Porque si nos sometemos a una revisión rigurosa del Coneval con su metodología, que es cuadrada, entrégame tu marco lógico y tus resultados y yo voy a ver si lo que dijiste es ahí. Es como una auditoría de calidad. Dime cómo lo hiciste, yo lo reviso y veo si cumpliste o no. Y te lo doy o no te lo doy. Pero creo que esto ha sido uno de los errores más grandes en nuestro país de los programas y de la política pública, desafortunadamente. Esto yo lo puedo explicar porque si me voy un paso atrás hay problemas de corrupción, de desvío, de amiguismo, no me da pena decirlo, es un problema que deberíamos nosotros como mexicanos de contribuir a cambiarlo y que en alguna medida el CIMIT está poniendo un ejemplo diferente. Entonces nos propone el maestro Héctor Robles que una vez que decimos si tiene características de un programa y si hay que hacer una revisión detallada para poder describir esto, nos dice, ya le di, ¿cuál es la estrategia de intervención? Ahora voy a destacar de modo muy rápido cuáles son las características o los atributos que nosotros estamos diciendo que tiene Masagro y que permitió que fueran atractivos para que nos dieran una firma y un recurso adicional para desarrollar el Masagro Guanajuato, que todos ustedes conocen y que conocen sus resultados, y que también tenemos un Masagro Querétaro. Bueno, aquí elegí la de KIT, no elegí la convención, la de nosotros, porque señala a la gerencia de Hub. Para mí la gerencia de Hub no es Silvia Hernández en el Hub Bajío, la gerencia de Hub es obviamente mi coordinador técnico, mi asistente, los compañeros de plataforma, pero también los equipos locales colaborativos, es decir, los expertos locales técnicos que caminan con nosotros y transitan a obtener las actividades, los objetivos y las metas del POA que nosotros tenemos como CIP y luego como Hub e incluso cada una de las áreas. Porque en el Hub se aterrizan todas y cada una de las áreas que ustedes desarrollan. Capacitación, fertilidad, GIS, variedades, todo lo que quieran. De modo distinto, de modo diverso, con diferentes fuerzas, pero se aterrizan ahí, ¿sí? Entonces, por eso me gusta esta mucho, porque habla de otros interlocutores, grupos de productores, comerciantes, obviamente los gobiernos, la interacción con los gobiernos pasa por el modelo del Hub, no solo esta es nuestra casa, nuestra infraestructura, ¿sí, Carolina? Tania, esta es mi fortaleza para generar estas oportunidades, ¿no? Y también pasan aquí las debilidades y también aquí están las amenazas, ¿no? Si pudiéramos verlo como FOA o si lo podemos ver como marco lógico también, no hay ningún problema. Por supuesto, la interacción con otras instituciones, ¿no? Bueno, creemos, la reflexión que hicimos, que me guiaron, es que el desarrollo de capacidades, la organización económica, la construcción de redes, la innovación, procesos de comercialización, información, la multianualidad, la estabilidad, la adaptabilidad y los procesos de evaluación que tiene el Masagro le permitieron mostrarse como una situación atractiva, como una fortaleza que dijeron, sí le voy a apostar a firmar con el CIMIT porque sí me va a dar resultados. Esa es la reflexión principal que yo quiero hacer. Para poder hacer esta comparación, estamos trayendo a colación los resultados de un estudio que hizo la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, que la hizo en el 2011 sobre extensionismo, pero el sistema de extensión pasa por el sistema de innovación y el sistema de innovación pasa por el sistema de extensión. En la realidad se confunden y forman parte de un mismo proceso, ¿verdad? Ella nos dice que el servicio de extensión en México se extinguió, no existe. Nos dice que la asistencia técnica se lleva a cabo a través de prestadores de servicios profesionales, pero que en realidad ellos son solo agentes para el acceso a programas gubernamentales por parte de los productores. Y por esto ellos pueden cobrar una renta.
un recurso. Entonces les interesa mucho participar, lograr un grupo de productores que se inscribe y poder cobrar. No importa si ese grupo se hace del proyecto y si se hace, cómo lo termina. Esto es muy grave, es muy grave. Los técnicos son en realidad captadores de la demanda, vuelvo a insistir, no lo voy a repetir. No todos los PCP, supongo que revisaron todo el padrón de PCP, se los debió de haber dado a la Zagarpa, son profesionistas, no del ramo. Esto no debería ser una limitante, sabemos que los equipos interdisciplinarios son fundamentales, pero aquí nos dicen que no eran profesionistas todos. Los responsables de guiar, de capacitar, de asesorar, de dar seguimiento, no cuentan con un programa organizado de innovación y de transferencia y han cambiado de manera importante. Hay desarticulación a nivel de campo, no hay un trabajo en red, el seguimiento es administrativo, no es, por así decirlo, como lo hacemos nosotros, verificar que efectivamente se están haciendo los trabajos en campo y qué dice el productor de nuestro trabajo. No hay una cultura de la evaluación en realidad, ni medición de impactos. Hay una revisión de proceso. Las evaluaciones pueden ser de diseño, de proceso y de impacto. Generalmente se hacen de diseño y de proceso por parte del Coneval, ¿no? Tampoco existen incentivos ni consecuencias por obtener o no los resultados esperados. Esto es muy grave realmente. Hay cambios permanentes en las reglas de operación y normativa, cambios continuos de la instancia supervisora, ha pasado del Colpos a Chapingo, al Inca, al YZX. Y no ha habido una entrega, una estafeta, no hay una entrega en donde yo te digo, mira, yo lo revisaba así, ahora te va a tocar a ti, mira, aquí está, para que tú lo mejores, ¿no? No existe eso, ¿no? Cambios continuos en formatos, seguimientos, tareas asignadas, contratación en destiempo, no se tienen los resultados esperados, casi nulo trabajo de campo, desvinculación importante de investigación. ¿Quién asesora las casas comerciales? Los nuevos productos, los que hay que sacar. Es la verdad, me duele mucho decirlo como mexicana, pero es verdad. Hay un uso político de los programas, por supuesto. Esto es un cáncer. En contraste con esto voy a decir algunas características del Masagro, que es el desarrollo de capacidades, no lo voy a explicar. Agregué aquí a esta lámina los cursos de especialización, que ya son toda una institución en nuestro CIP. Para Masagro, el desarrollo de capacidades es base de un sistema de innovación. Desde el principio no lo dice. Tenemos el soporte científico de instituciones nacionales, desde el CIMIT, otras como el IBNI, y nacionales, que las gerencias y que el líder del programa hemos podido articular de manera permanente. Y aquí destaco estos que pongo aquí, que son los despachos colaborativos locales que cada hub tiene. Que yo siempre he dicho, cuando yo llegué al hub, yo caí en blandito, porque el hub Bajío tiene muchas personas que saben hacer muchas cosas, agrónomos y científicos y productores, y nos unimos a ellos como colaboradores locales. Y para mí ha sido una gran fortaleza estarlos siempre consultando y preguntándoles. Y yo creo que si no fue así la línea de CIMIT, pero así lo hicimos, y si fue así, así lo hicimos. Y yo creo que esto ha dado una gran fortaleza y una gran toma de la realidad de las diferentes regiones. Para CIMIT, para el Masagro, para CIP, y espero que también para los programas de maíz y trigo, etcétera. El estar consultando, el estarlos revisando, ellos conocen más las características de los suelos que nosotros. Claro, el doctor Kai seguro que conoce mucho, pero que ellos conocen más las características del suelo, cómo trabaja el productor, cómo ha sido el manejo que yo. Y cuando yo pregunto a ellos no es una debilidad, es una gran fortaleza. Realmente puedo decir que especialmente en Michoacán, Guanajuato y Querétaro hemos tenido aliados fundamentales en estos colaboradores técnicos expertos locales, no sé qué más decir, y un gran apoyo, pero vinculados a la ciencia, a la investigación, a la consulta de un investigador, ¿no? Ahí está, tenemos 340 técnicos a nivel nacional, creo, según los últimos datos. Aquí pueden ver cómo desde el principio esto está tomado literal, yo no moví nada de esto. Programa de capacitación de excelencia en agricultura de conservación, ahora es agricultura sustentable, es el instrumento para arrancar o potenciar Masagro y la estructura del hub, el TC. Pues esto así sigue, ¿no?
Todos mis colaboradores son técnicos certificados, todos, no tengo ninguno que no sea. Hemos avanzado en el desarrollo de cursos especializados y hemos reunido una red muy importante de instituciones mexicanas, particularmente en el tema, en la componente de del manejo agroecológico de plagas. Hemos contado con cerca de 15 instituciones nacionales coordinadas por el INIFAP y por el CIMIT para realmente hablar del manejo de las plagas desde un punto de vista agroecológico, en donde se monitoree como principal ejercicio para tomar una decisión qué hacer. Tomar en cuenta la biodiversidad, las diferentes estrategias, la producción artesanal de algunos insumos biológicos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema que no lo teníamos en un inicio, pero que ha crecido mucho a nivel del Masagro, ¿no? Organización económica. La importancia del tema se debe de acuerdo a los estudios que la adopción de innovaciones tecnológicas, el mejoramiento en la calidad de los productos y el acceso a mercados depende en gran medida de lograr escalas mínimas de producción. Nosotros hemos contribuido a lograr un aumento en los rendimientos. Esto ha traído otros problemas que no los tenemos resueltos al 100%. Por ejemplo, en Querétaro, en donde hemos aumentado por lo menos del 15 al 25% los rendimientos en zonas de semidesierto, en Cadereyta, en Ezequiel Montes, en Tequisquiapan, el productor ahora gasta más para cosechar. Necesitamos una cosechadora, no una trilladora, una cosechadora de 2 cuerpos, sencilla, que logre que no aumente el costo de producción por este aumento de rendimiento. Estos son problemas bien puntuales que no hemos podido resolver totalmente, ¿no? La organización que nosotros hemos propuesto, vuelvo a recurrir al esquema del hub. Hemos repensado, siempre buscando aristas, dónde está el tema, cómo lo vamos a poder atender, ¿no? Aquí traigo a colación esto. Esta es una de las primeras imágenes de lo que son los actores. Ahí dice agricultor-entrenador. El proceso de intercambio va a hacer que el agricultor se vuelva un entrenador si le entregamos el conocimiento y si discutimos con él, el técnico capacitado. Este es el esquema del hub inicial. Y bueno, ahí está Dagoberto, que dice que siempre estamos evaluando y reflexionando y retroalimentando los procesos. ¿Cuánto lo hemos hecho? No sé, en cada hub se ha hecho de manera diferente. No se puede decir todo se ha hecho bien, pero se han hecho cosas y hemos ido adaptando los procesos. Construcción de red es fundamental. Este texto de que la complejidad de los problemas públicos obliga cada vez más y en mayor medida a la participación simultánea de diversos actores públicos y privados en el proceso de la política, no lo está diciendo Rendón, pero no lo ha explicado en otras palabras, ¿no? Y nos ha dicho esto es fundamental. Este es un esquema del hub Bajío. Aquí la principal conclusión, si se acuerda el doctor, es que si corrían a la gerente de hub no pasaba nada. Eso fue lo que nos dijo Rendón, que la red estaba hecha y que si me corrían, yo le dije, doctor, por favor no apunte eso, ni oiga eso. Obviamente, en el 2014 le dije, doctor, por favor no apunte eso, pero esa fue la conclusión del doctor Rendón. Esto no es, perdónenme que lo repita, esto no es una casualidad, esto es un proceso y un trabajo continuo, un ir y venir. Hay que explicarlo mejor, obviamente, hay que documentarlo mejor, ¿sí? Esta es la red que Lupita nos presentó en su seminario que hizo en mayo. Las relaciones formales entre los colaboradores aumentan 14 veces en comparación con el inicio del Masagro, ¿sí? Vamos a ver adelante su red, que nos dejó como última imagen Lupita, y que el compañero Eri está creciendo más, junto con todos los compañeros soporten. No he hablado aquí de las coordinaciones, pero más adelante lo voy a hacer. La innovación es otra característica de nuestro modelo por excelencia, lo vuelvo a repetir, en muchas áreas en las que no hemos explotado suficientemente, ¿sí? No es nada más la investigación, la transferencia, la adopción, el escalamiento. Hay aspectos de propuesta que son muy innovadores y muy distintos en la política nacional. No es solo la agregación de las tecnologías y cómo las implementamos aquí, cómo las llevamos, ¿sí? No es solo eso. Estas son por ejemplo, las tecnologías que hemos desarrollado en Michoacán
y que conocen los productores, que hemos estado difundiendo, que platicamos, que damos capacitación, desde el doctor Ken Zaire, todos los investigadores que han podido ir allá. Esta es una gráfica de resultados del 2016, donde nos comparamos con el CIAP. Bueno, el oscuro es la parcela testigo y el claro es la parcela de innovación, rendimientos de maíz en riego. Sabemos bien que en riego bajamos costos o los mantenemos y sostenemos los rendimientos. De manera general, esto lo sabemos. Con el CIAP, pues ni qué decir, ¿no? Estamos mucho más arriba, es por productor, ¿sí? Aquí están los porcientos de testigo hacia el CIAP y de innovación hacia el CIAP. En temporal claramente somos mejores para aumentar el rendimiento, aunque aquí el señor Alberto López nos dijo que no era así y que, como decía el doctor Ken, me voy con el productor, ¿sí? Pero en general, en temporal podemos aumentar, es más importante el aumento del rendimiento que en riego. En riego detenemos, si podemos bajar costos y mantener el rendimiento, estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Bueno, este es un ejemplo de red y también de resultados, en donde el INIFAP y el CIMI han sumado muchos esfuerzos. El doctor Fernando Baena, a su vez, ha traído una red importante de investigadores para lograr el impacto en el manejo agroecológico de plagas, que ya empieza a sonar un poco más. Allí están los resultados. No nos quedamos en el hub. En este caso hicimos una alianza con nuestros compañeros gerentes y les dijimos, manden a sus muchachos a capacitar y luego ellos tienen que reproducir los cursos. No solo dimos el curso y el papel, pedimos algo más como parte de la innovación. Dijimos, ustedes se capacitan, tú reproduces 2 cursos y pones la innovación allá y le informas a Tania, a Jorge, el Chuy no, el Chuy nunca ha venido, el Jaime. O sea, en el norte tienen resuelto el problema de plagas porque no han venido, doctor. Estos son los impactos que hemos tenido en estos 2 años. Entonces se ve claramente cómo hemos ido avanzando, ¿no? Ya tenemos el segundo curso de especialización y este es un tema muy bonito que ahora estamos intentando que entre en los protocolos de las plataformas. Ya lo hablamos con Simón, ya lo hemos nombrado y vamos a tratar de meterlo. Ya incluso el doctor preparó cómo se debe de capturar y lo vamos a entregar para que tal vez… Yo le dije, doctor, ¿se va a registrar como tecnología Masagro? Y no me dijo que no, doctor. Perdón. Comercialización. Bueno, este es un punto diferenciado en cada hub. Desde el principio se nombra, pero bien no hemos hecho esto desde el principio. Ahorita aquí está Luis. Víctor participó una partecita en este proceso de sumar procesos de compras, de ventas consolidadas, pues ¿por qué no también, no? Lupita nos mostró este ejercicio en donde se borró aquí, sí, aquí está, en donde se vendieron 5.349 toneladas de granos a 4 compradores, beneficiando a 59 comunidades. Esto lo ha permitido la red ya de Madura de Masagro Guanajuato, que cada vez nos da más buenos resultados. Y por supuesto tenemos la firma de 2 convenios y creo que leí que también ya firmamos con Bimbo, doctor, para avanzar a tratar de que entiendo que esto es un proceso, todavía no está totalmente cuajado, cómo vamos a lograr que el productor obtenga beneficios de estos convenios con nuestro apoyo científico y tecnológico. Así lo estoy viendo yo y está en proceso, ¿no? Pero ya. Información, la información es poder, ¿no? Entonces, la información para nosotros va a ser muy importante, ha ido avanzando, ha ido diversificándose, ha ido creciendo, de entregar un tríptico a tener sistemas, redes sociales, etcétera, ¿sí? Folletos, comunicaciones, etcétera, etcétera, a tener obviamente una, ven que incluso ahorita parece que va a dar ya un giro mejor, más, la han tocado diferentes instituciones, la han opinado, la han cuestionado, el FIRA, no se diga, el INCA, la Zagarpa, todo esto. El ODK ha sido un hitazo para muchos gobiernos porque les permite realmente tener un monitoreo de qué hacen sus técnicos, cuándo visitan, qué informan, qué hacen. ¿Sí? Entonces, esto es importante. El Masagro móvil, pues ahorita no sé en qué va, pero se utilizó. Tengo entendido, incluso me decía Andrea que es mejor grupos de WhatsApp para informar y tener en línea. Estoy en el WhatsApp con el secretario de Querétaro, doctor, y todos los técnicos y los asesores. Y ahí veo y yo les mando y les digo, se hizo esto, y veo lo que ellos hacen. Y el secretario de la CDA está en ese WhatsApp. Bueno. Multianualidad. Hemos pasado diferentes pruebas de fuego, hay que documentarlo mejor.
E incluso nos han dado otros programas, doctor. No sé cómo se ha hecho, pero se ha hecho. Yo no lo sé porque no estoy en la mesa de negociación, pero una prueba irrefutable es que los estamos operando. Estabilidad, esta es una característica muy importante. En la medida que las políticas son estables en el tiempo, es fundamental, pero esto no quiere decir que tienen que ser cuadradas, como yo digo. Allí se habla de que sean rígidas. No deben de ser cuadradas. Contar con políticas estables no significa que las políticas no puedan cambiar en absoluto. Creo que esto es lo que nosotros hemos hecho. Creo que esto es lo que ha hecho, sí, creo que esto es lo que se está haciendo. Es estar evaluando y es estar diciendo qué modificamos para tener los resultados que esperamos. El modelo, enfoque y la política de Masagro ha sido sistemática, estable, desde mi opinión, sin cambios sustanciales, pero haciendo revisiones permanentes con los actores clave y solo adecuándose o desarrollándose más. Prueba de ello es esta serie como película que voy a pasar, que me proporcionó la compañera Carolina, en donde la visión del hub en su esencia no cambia, pero sí en su reflexión y en su forma de aplicación, en reconocer y entender mejor en qué consiste y cómo lo aplicamos, a qué sumamos, qué hacemos, ¿no? Y el doctor Ken siempre está en este sistema de innovación el productor, muy importante. El modelo que iniciamos, nos faltó el del avión, por cierto. No lo encontré por más que busqué, pero sí lo recordé que nos faltaba. Aquí aparece en el texto primera variante, que supongo que quiere decir que son las tecnologías, pero no es una variante. Las tecnologías ya estaban aquí. Es la reflexión que yo hice, que lo vemos, bueno, aquí está Tania que me puede desmentir, pero ahí están las tecnologías. ¿Dónde están? Miren, este es el manejo del productor y esta es nuestra propuesta tecnológica. Aquí está el investigador, aquí está la lupa. Entonces, creo que no es una variante, creo que es como poner algo más para que desde afuera nos comprendan mejor, tal vez, ¿no? No lo sé, es una. Aquí dicen segunda variante, supongo que es el comité de productores, tampoco. Ya existía, pero no estaba aún concretado. Esto lo concretamos en Irapuato y en Indaparapeo con el doctor Ken Zaire, el comité de productores. Es el único comité que tiene acta, el de Irapuato y el de Indaparapeo, que yo sepa, en mi hub, ya ningún otro lo tiene. Pero lo hemos mantenido. Pero desde el principio se dijo, tienes que preguntarle al productor para ver qué vas a hacer. Entonces, por eso yo digo, variante de reflexión, de abstracción, pero no de operación, ¿no? Aquí está otra vez la innovación. Esto siempre digo yo que significa que en un hub hay otros hubs, hay microambientes, hay sistemas distintos, hay personas que manejan los sistemas de manera distinta. Aquí están las áreas, pensaron que no iba a hablar de las coordinaciones, pero sin las coordinaciones no podríamos estar haciendo lo que hacemos en los hubs, a pesar de los pesares. A pesar de que tengamos la mejor comunicación, que a veces se descomponga el teléfono, en realidad el soporte de fertilidad, de divulgación, de comunicación, de capacitación, de plataformas es fundamental. Quisiéramos que fuera mayor, pero es fundamental para lo que hacemos en los hubs, ¿no? Acá dice extensionismo es el eje articulador de las diversas áreas, pues yo diría la innovación, ¿no? Más que el extensionismo. Esto obviamente lo copiamos, nosotros no alteramos ninguna lámina. Aquí está otra visión que nos da Kit. Otra que todavía me la tiene que explicar bien, doctor, porque está un poco. Aquí sí ya veo aportaciones, pero creo que en la esencia va a ser lo mismo. Siguen los componentes mismos, lo estoy poniendo en otro tiempo. Aquí hay algo que quiero aportar, que es la estabilidad de los núcleos del hub, que no tenemos en la política pública. Sí es cierto, los jefes de distrito, los jefes de CADER son estables, los puestos, pero las personas, la toma de decisión, la línea de trabajo, la estrategia de trabajo, se mueve. No quiero decir más. Pero creo que esta parte,
el guiarnos por las decisiones técnicas, el desarrollo, el recomponer, el coachar cuando estás mal y decir, oye, es que mira, fíjate que aquí, y tener una estabilidad tanto de las instancias operativas de nuestro programa, aun cuando plataformas, por ejemplo, para mi hub no ha tenido una estabilidad real hasta ahora, está empezándose a tener después de 7 años, permite trabajar. Y por supuesto también destaco el liderazgo del programa, ¿no? Esto ha asegurado estabilidad y seguimiento de los procesos según mi punto de vista y que deberíamos de documentar mejor, de un modo mejor. La adaptabilidad no se diga. Tan sencillo como decir el hub del norte, al de Valles Altos, al del Bajío, al de ahora de la península, muy distintos. El modelo de hub lo hemos ido adaptando a las condiciones, ¿no? La metodología de intervención no puede abordarse como un recetario único. El paso que hice de todos los esquemas del hub es un proceso de adaptación, de repensar, de agregar, de sumar, de entender mejor lo que estamos haciendo entre una plataforma de innovación con los productores que hacemos, la excelencia que le tenemos que dar a los técnicos, pasar de técnico certificado y cursos específicos a cursos de especialización. Los cursos de especialización surgieron en el hub a partir de decir, necesitamos mayor profundidad de información en algunos temas en los técnicos, no solo en los científicos. Ese fue el motivo. Necesitamos más información sobre plagas. No basta decir pongan trampas de feromonas sexuales. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los organismos benéficos, con los insectos benéficos, con la biodiversidad, con la rotación de cultivos? ¿Qué está sucediendo en torno a las plagas? Con el ambiente. Entonces, esa necesidad de tener mayor conocimiento en los técnicos fue lo que surgió en los cursos de especialización. Pongo un esquema del trabajo que hicimos en Querétaro, creo que ya me estoy pasando del tiempo, en donde hacemos sistemáticamente una consulta, una revisión, una consulta, una revisión, una consulta, una revisión, para llegar a un protocolo. Nos adaptamos a las circunstancias de ese microambiente. En Querétaro solo teníamos trabajo en temporal, esto es en riego, me costó mucho trabajo, de hecho, vine a hacer una gira acá al hub de Valles Altos, traje a los técnicos de SAC con Paquito y con el Centro Impulsor para que supieran algo de riego antes de hacer los trabajos allá. Evaluación es otro elemento importante que tenemos de diferente manera, se evalúa. ¿Qué hay que decir esto? Traigo esta lámina de una presentación del doctor en donde aparecen indicadores, pero la evaluación está permanentemente en todo lo que hacemos. Me evalúa el productor cada cierre de plataforma, ahorita estamos programando en donde el responsable de plataforma va a ir a decirle a los productores, nos salió esto, ¿ahora qué hago? O sea, estamos evaluando en diferentes escalas. A veces se entiende por el Coneval que evaluar es decir, me prometiste 2,000 hectáreas, ¿dónde están? Pero evaluar debería de ser un proceso intrínseco de todo el proceso, ¿no? Al menos creo que lo intentamos hacer así en las gerencias. Voy a repasar esto, son todos estos atributos o características del Masagro que han permitido ofrecer una expectativa y servicio con resultados a los gobiernos estatales. Desde mi opinión, los gobiernos han medido y han escuchado. ¿Qué hacemos? Presentamos resultados, es un proceso muy rico, pero básicamente el gobierno ha aceptado firmar y darnos recursos por la certidumbre de la metodología, de la institución que está atrás, de la gente seria que está allí, que damos resultados. Que si decimos vamos a llegar aquí a las 8:02, llegamos a las 8:02. Digo, estoy exagerando, ¿no? Estoy diciendo, estamos cumpliendo lo que decimos que vamos a hacer, no que prometemos, pero que decimos, vamos a hacer esto, lo hacemos. Vamos a hacer un hub meeting en donde todo va a estar en tiempo y forma y ustedes van a escuchar y van a ver. Y van y lo ven. Es una presentación muy vieja, que no le moví tampoco nada, en donde hay mucho trabajo atrás de esta presentación de alguien que conozco, en donde nosotros dijimos, va el programa, y el secretario dijo, va Masagro Guanajuato, ¿no? Es del 5 de septiembre del 2013. Es una peliculita, no voy a leer nada. Lo siento por los que están, si hay alguien escuchándonos. Nos metimos a saber cómo estaba la estructura del SDAIR, cuáles eran sus políticas de trabajo, para entender cómo podríamos proponer el Masagro estatal.
No íbamos a modificar nuestra metodología, más bien nos adaptamos a lo que ellos ocupaban. Su regionalización inicial. Ellos tenían dentro de su estructura estas como departamentos, programas, ¿sí? Y nosotros nos insertamos allí, miren. ¿Sí? Se formó un consejo Masagro, no sé hasta cuándo funcionó, pero ahí está. Son los proyectos bandera que se diseñaron en reuniones, estas fotos son cuando estábamos discutiendo el Masagro Guanajuato. Allí se aparece cómo es el Masagro mismo, pero adaptado al Estado. No hay, en esencia estamos proponiendo nuestro modelo adaptado y en las palabras que nos lo están pidiendo. No todo se hizo de esto, se bajó, porque ya vienen luego los trabajos de recursos, ¿sí? Los roles de cada uno, básicamente el CIMID es el que hizo el trabajo. Fíjense, este es el hub que les digo, hicimos ese hub bajo esas mesas para obtener el primer programa de trabajo que salió para Masagro Guanajuato y que después la compañera Lupita, Patti, Daniela, obviamente el doctor, alguien más y su servidora, diseñamos el primer PTU. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? En un hub meeting hicimos una mesa de asistencia técnica fundamental, mecanización inteligente. Este tema no avanzó después porque no se pudo rebanar bien al elefante. Luego la mesa de trabajo de investigación estratégica, tengo una presentación donde dice en qué regiones íbamos a poner las plataformas y ahí se pusieron. En las regiones que nos dijeron aquí, ahí se pusieron. Fueron 8 regiones y son 8 plataformas con las que estuvimos ya en el segundo año y están en los informes de Guadalupe. Lo de redes, bueno, todo eso, ¿no? Entonces de ahí salió el primer programa. Este es el primer consejo que hicimos de Constitución, en donde dijimos quién va a estar y todo eso, ¿no? Obviamente hay un Masagro Querétaro, que no traigo láminas ahí. Entonces estas son las reflexiones finales. El soporte científico, técnico y metodológico del CIMID ha sido y es fundamental para que Masagro permanezca, se adecúe y genere resultados con en los distintos agroambientes de nuestro país, que son muy diversos. La inclusión de la participación de actores locales muy diversos ha sido clave para la adecuación de la estrategia y metodología de trabajo en campo de Masagro. Nos han aportado cosas fundamentales los colaboradores y el CIMID ha tenido la capacidad de tomarlos y sumarlos. Creo que eso es fundamental. Y esto no se hace en la política pública de nuestro país. Se hace a un lado permanentemente. La consulta permanente de los actores y la inclusión posible de otras instituciones e instancias de investigación y agencia, manteniendo un diálogo y acción sobre acuerdos, ha enriquecido el modelo de Masagro y lo está haciendo cada vez más robusto. Este proceso está permitiendo el escalamiento de la metodología, estrategias e innovaciones, o sea, superficie, no solo la metodología, sino superficie, hectáreas, parcelas, productores. Las diferencias entre las políticas de innovación y extensionismo nacionales, es decir, de México, que no han dado los resultados esperados, así nada más lo vamos a poner, y el modelo de Masagro con el soporte del CIMID son fundamentales y han permitido que Masagro sea un proyecto de inversión atractivo para los gobiernos estatales que obviamente buscan resultados en un corto tiempo. Nosotros ya tenemos el pool. Yo llevé a la gente de Querétaro a ver Guanajuato para que me ayudaran a firmar, ¿no? Para el desarrollo de los Masagros estatales ha sido clave no solo la metodología de trabajo y los resultados presentados, sino también conocer las necesidades y áreas de oportunidad que se tiene de cada administración. No es tanto, una vez me preguntaba Eri, bueno, no debí haber dicho el nombre, nos preguntaban cuando voy a ver los secretarios, ¿cómo hago? ¿Qué pido? No es tanto qué pido, sino qué puedo ofrecer para sus áreas de oportunidad que ellos tienen, ¿no? Es deseable hacer política pública de Masagro y también que la política pública de nuestro país voltee a ver un poquito más a Masagro. En ese sentido, yo creo que sí sería muy importante, doctor y compañeros, que se pudiera documentar esto de un modo más sistemático. Vuelvo a insistir, el Coneval hace revisiones anuales. Yo no sé si ellos aceptan de decir, voy a revisar todo. No entiendo por qué somos tan cuadrados. Y poder tomar para toda la política nacional de innovación y de extensionismo de nuestro país elementos del Masagro. Es muy difícil esto porque
la situación política y de corrupción en nuestro país no lo permite tan sencillamente. Lo digo desde mi posición como mexicana, que conozco la política nacional, pero creo que tal vez estos organismos como el Coneval podrían hacer propuestas una vez que se hiciera una revisión más seria de estos trabajos, ¿no? Esto es lo que quiero comentar. Gracias.